Bueno, bienvenido, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en el campamento de Besterén, disfrutando de un poquito de estar con Dios, en la naturaleza, estar, la verdad, digamos, en lo libre. Le quiero agradecer por tomarse igual este tiempo, que es cortico, pero igual usted tiene una agenda bastante extensa y le agradezco mucho por estar aquí. Eh, Gracias, Claudia. Pues para mí es un privilegio haber sido invitado a este campamento de la Iglesia Central de Estocolmo, Suecia. Me siento muy honrado juntamente con mi esposa, venir a acompañarles, compartir la palabra de Dios con otro de los oradores que ustedes invitaron. Y gracias por esta entrevista también. bueno, Pues ya te lo he dicho, yo soy Claudia, soy una joven aquí en la Iglesia Bendita de Estocolmo y vamos a hacer esta pequeña entrevista. Quiero preguntarle primero, bueno, ya ha dado un pequeño de su nombre, pero preséntese nuevamente y díganos quién es usted, dónde viene. ¿Cómo no? Bueno, soy el pastor Juan Suárez. Mi nombre completo es Juan Jorge Suárez Pérez. Yo nací en la capital de mi país, en México, que antiguamente se llamaba el Distrito Federal, la capital. Y vengo de una familia pastoral. Mi papá ya murió, descansa en Jesús. Él fue pastor muchos años y llegó a ser hasta departamental también de asociación, de jóvenes, educación, muchos departamentos. Entonces yo me crié en un hogar adventista eh, allá en México y vengo de una familia compuesta de 4 hermanas y mi hermano y yo 6, ¿no? Eh, por la gracia del Señor, Él ha tenido a bien usarnos en su obra en diferentes países y pues resumiéndoles, ese es parte de mi ser, de mi infancia y de mi formación. Ya. ¿Cuántos años ha estado usted llevando este ministerio? ¿Qué lo motivó a llevar eso, a ser pastor adventista? Como pastor, yo cumplí ahora el 1 de junio de este año 50 años. Felicidades. 50 años. Gracias a Dios. Yo comencé mi ministerio el 1 de junio de 1976. 1976. Ahí donde yo comencé en junio. Para 2026, pues son 50 años. Sí, como pastor. Y Dios me tuvo a bien llamarme para ser un pastor. Fue una experiencia muy bonita. No estaba en mis planes. Yo estaba estudiando en la Universidad de Hermosillo, Sonora, mi carrera de físico matemático. Eso es lo que yo quería hacer. Yo no tenía en mi mente el ser un pastor. Sinceramente que no. A pesar que era hijo de pastor, la gente me preguntaba, pero yo les decía, no, 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 no. Y ya estaba en la universidad estudiando, estaba hasta becado incluso, pero tuve una experiencia muy, muy particular que Dios me permitió tenerla, eh, y eso fue lo que cambió el rumbo de mi vida. Si quiere, ¿La pues, comparto? Voy a compártelo. tratar, voy a tratar de ser breve. Yo estaba pasando una experiencia en mi vida espiritualmente difícil. Aunque iba a la iglesia, yo ahora entiendo lo que es que tú estés yendo a la iglesia y te estés perdiendo dentro de la iglesia, porque estás alejado de Dios. Ya no oraba, no leía la Biblia como mis padres me habían enseñado. Y de hecho yo no tenía ganas ni siquiera ya de ir a la iglesia, pero decidí seguir yendo a la iglesia por mis padres. Yo considero buenos padres, me amaban, me querían, y solamente el pensar en traer tristeza a ellos, dije, no voy a seguir yendo a la iglesia, pero a mí ya esto ya no me interesa. Entonces, en medio de esa situación difícil en mi vida, Dios tuvo misericordia de mí, porque incluso llegó un momento en que yo, confieso, tristemente me hice ateo, pero yo no lo andaba predicando a medio mundo. En mi interior dije, aquí no hay Dios, dije yo, por eso y esto y esto. Entonces, en medio de esa crisis, sin embargo, Dios sabía que en el fondo de mi corazón yo anhelaba tener una experiencia profunda con Dios. Te cuento, por ejemplo, había veces que cuando yo estaba solo, yo solito pensando, decía, bueno, ¿dónde está el Dios de la Biblia que dice que abrió el mar rojo, que hizo grandes cosas? A ver, ¿por qué ahora no hace esas cosas grandes también? Yo solito en mi mente de joven. Y yo recuerdo un día que estaba pensando eso, cuando me vino ese pensamiento, dije, bueno, ¿por qué no hace grandes cosas como dice la Biblia?
Y recuerdo que en la mentecita una vocecita me dijo, Juan, pero el linaje de Joy fue una profeta que murió en 1915. Y yo tenía esas reflexiones más o menos por 1971. Entonces, como me gustaban los números, yo saqué cuenta, bueno, esta señora que era profetisa, que tuvo visiones, que sí, reconozco, pues que eran cosas extraordinarias, murió en 1915 para el 71, pues no hace mucho, decía yo. Pues sí, dije yo. Y así eran reflexiones que tenía, ¿no? En el fondo yo sabía lo que había en mi corazón. Y a cortarte la historia, en diciembre de 1971, yo regreso a mi apartamento donde vivía solo, porque mis padres vivían como a unas 3, 4 horas de ahí donde yo estaba, en otra ciudad donde mi papá ejercía su ministerio. Yo estaba allí por la universidad estudiando la carrera. Cuando entonces yo llego a mi apartamento y me siento en la cama, eh, ya era de noche, recuerdo, y cuando me siento en la cama, siento una voz interna que me dice, agarra tu Biblia. Y yo dije, le hice caso a esa vocecita interna. Voy a agarrar la Biblia. Agarro la Biblia y la abrí así al azar. Y se abrió en Mateo 24, que es el capítulo de las señales del fin del mundo. Comencé a leer ese capítulo y llegué al capítulo 25, donde está la parábola de las 10 vírgenes, los talentos. Y cuando llegué a los versículos 31 al 46, donde se titula El juicio de las naciones, donde habla de las ovejas y de las cabritas, que Jesús va a venir a separarlas, que unos se pierden y otros se salvan. Entonces yo empecé a sentir una profunda tristeza. Y en ese momento a mí me vino el siguiente pensamiento, que si en ese momento Jesús viniera, yo estaría perdido. Entonces, cuando yo estoy pensando eso y estoy sintiendo una profunda tristeza dentro de mí, entonces siento de nuevo la voz interna que me dice, hinca de rodillas a orar. Y entonces yo me hinco de rodillas a orar. Dije, sí, hace rato que no oro. Y ahí me hinqué de rodillas y yo no me olvido de las 3 frases que pronuncié en esa oración hasta el día de hoy, diciembre de 1971, porque cambió el rumbo de mi vida. Yo estaba en la universidad, físico matemático, estoy becado, tengo mi futuro, lo menos que estoy pensando es ser pastor. Entonces, cuando yo caigo de rodillas, ahí en ese momento, que siento tristeza, porque al leer lo del juicio de las naciones, la oveja, las cabritas, yo en ese momento tuve el pensamiento que si Jesús viniera, en ese momento yo estaba perdido. Eso me produjo mucha tristeza. Un joven de 20 años de edad, caigo de rodillas allí, Sí. y entonces pronuncio 3 frases de mi oración que yo no las olvido. La primera, yo dije así, Señor, yo sé que existes. Y lo dije con una convicción porque te dije que yo me había hecho ateo. Sí, sí. Pero ahora yo dije, Señor, yo sé que existe. Y yo recuerdo que cuando yo dije en la oración, Señor, yo sé que existe, yo sentí como si 2 cables que se habían despegado se hubieran pegado. Así sentí como que algo ocurrió en mí. Señor, yo sé que existes. La segunda frase de la oración, yo dije, Señor, yo quiero ser bueno, pero no puedo. Y cuando dije no puedo, me acuerdo que se me hizo un nudo aquí en la garganta y las lágrimas me comenzaban a brotar. Y vino la tercera y última frase que salió de mi labio. Ayúdame, ayúdame. Y no salía nada más, solamente ayúdame, ayúdame. Yo estoy de rodillas, es de noche, mi recamarita, es mi apartamento de estudiante en esa universidad, yo vivía solo. Y entonces se convirtió en un clamor. Yo me recuerdo que yo lo que siento es que cuando yo estaba diciendo ayúdame, yo me sentía como si yo fuera un náufrago, que mi barco se hundió, estoy agarrado de una tabla y yo estoy, help, help, ayúdenme, ayúdenme, pero con fervor. Y en ese momento, en el momento más ferviente que estoy repitiendo esa palabra, siento una ráfaga de electricidad que me cae de la punta de la cabeza por todo el cuerpo y siento todo el cuerpo totalmente electrificado. La única manera de explicar lo que yo, la sensación que sentí, es cuando tú agarras tu mano y la metes en una bolsa de plástico y tú sientes la electricidad que te levanta los pelitos. Bueno, un hormigueo. Así, pero en todo el cuerpo yo sentí, ¿ves? Y entonces enseguida siento una voz interna que me repite así, vete a Montemorelos a estudiar para pastor si quieres ser salvo. Y yo al pensamiento que me está hablando internamente le contesto y le digo, Señor, pero mi carrera. Y por segunda vez me dice, vete a Montemorelos a estudiar para pastor si quieres ser salvo. Yo le contesto por segunda vez, pero mi beca, tercera vez me dice y más incisivamente,
vete a Montemorelos a estudiar para pastor si quieres ser salvo. Y así Y ya en fue. la tercera vez, entonces yo definitivamente dije, está bien, Señor, yo me voy. Y acortándote la historia, eso fue en diciembre de 1976, dejé mi carrera, dejé mis becas, y el 6 de enero de 1972 estaba yo llegando allá a Montemorelos a iniciarme en mi experiencia de prepararme para ser un pastor. Ese fue mi llamado de Dios para ser un pastor. Wow. Sí, Wow, una fuente de ahí es donde sí, se formó ya usted teológicamente, ya toda sí. la teología, se tomó la carrera. Pues increíble, la verdad, un gran testimonio. Y eso es lo que marcó en mi vida también, mi llamado y Sí, mi entrega, mi dedicación, porque yo no lo hice por un trabajo, por dinero, sino es un llamado en el es un que yo siento, llamado. siento amor por la gente, para ayudarla, para trabajar por Y ella. fue un clamor, usted pidió Sí. también, y eso es lo que es importante. Bueno, también como hay subidas, hay bajadas a veces. ¿Y cuáles han sido los desafíos más, los más fuertes? Un desafío que quiera quizás compartir con nosotros Como de pastor, ser pastor. pues mira, hija, yo diría que los desafíos más grandes a veces no ha sido tanto que no tenemos un edificio, Mm, tenemos que comprar o construir un edificio, las cosas materiales. Han sido desafíos, pero yo no lo diría ahí. Yo creo que mm, el mayor desafío para mí como pastor lo ha sido y lo seguirá siendo, es tener que batallar con hermanos difíciles que se mm. pelean entre ellos y los chismes. Ese sí que es un desafío, ¿me entiendes? Dar estudio bíblico no es un desafío, bautizar, Mm, casar, o a veces incluso una persona que pierde un ser querido tienes que darle ánimo. Tú lo haces, pero el desafío más grande es tener que bregar con personas de temperamento fuerte que se pelean con los hermanos, que causan divisiones. Y ese es un desafío, pero los he enfrentado con oración y yo he visto que aún esos desafíos, que los considero son desafíos fuertes, el Señor me ha ayudado. Te cuento una historia para pasar a otra cosa. ujú, Yo era pastor en una iglesia de la ciudad de Nueva York y había que llevar a junta de todos los miembros un voto que tenía sí. que ver con decisiones acerca de comprar o no un templo. Y había un hermano de temperamento muy fuerte allí, que hacía sentir su personalidad, y a él no le gustó la decisión que tomó la iglesia. Yo no la tomé solo, yo presenté como pastor a votación, pero al final, cuando la votación fue mayoría en contra de lo que él quería, entonces él se molestó y dejó ir ahí una grosería fuerte, como dicen en el país, una grosería de borracho, Mm, fuerte. Se desubicó el hermano, ¿no? En sí. pleno sábado en la reunión. Y cuando nosotros ya íbamos saliendo afuera, se me acercan a mí algunos diáconos y me dicen, pastor, el hermano fulano le gritó a usted y le dijo esta grosería, me dijo, y yo creo que debíamos llevarlo a junta y disciplinarlo, me dijeron así, Mm, por haber hecho ese, sí. vamos a meterle disciplina. Y yo le dije, no, hermano, le dije, ¿sabe qué? Mire, él al que ofendió fue a mí. Entonces déjenme resolver el problema yo, quédense tranquilo, vamos a dejarlo así. Y ese desafío yo se lo llevé a Dios en oración. Y ese hermano tenía mala fama. Él Mm. eh, no era nada fácil, Ya había pasado. pero yo se lo dejé a Dios. ¿Y sabe lo que ocurrió, hija? Unos días después, él vino solito con su esposa y dijo que quería hablar conmigo en la oficina. Y llorando me pidió perdón. Perdón. No hubiera creído uno que él sería capaz de decir porque él no tenía fama de esa. Mm, Dios se encargó de enfrentar Dios ese problema. Así sí, que esos desafíos aún yo los he enfrentado con oración y Dios me ha dado grandes victorias para actuar para el bien de ellos mismos y sí. ayudarlos espiritualmente, aún siendo difíciles. Fortalece la fe también, de Fortalecer la que fe. algo pasa, uno pide y Sí. pasan las cosas, no porque uno lo hizo, sino porque Dios está al mando. ¿Alguna experiencia también hablando de fortalecer fe que usted quizás, es una experiencia que él sintió como que, uy, sí, Dios me está ayudando, Dios me guía? ¿Cómo no? Tuve varias, pero te puedo platicar la experiencia que yo tuve cuando siendo pastor en México, me toca ir a Nueva York porque mi hijo más chico va a nacer, era el tercero, y mi esposa sola en otro país, ya con un niñito, venía el tercero, decidimos que fuera a Nueva York, donde estaba su mamá, para que le Mm, ayudara por lo menos por un tiempo al venir el tercer hijo. sí. Entonces, cuando yo predico allí, al salir, el pastor que me invitó de la iglesia de Delancey me dice, pastor, ¿a usted no le gustaría venir a trabajar acá a Nueva York? Y yo le dije, no, gracias, le dije, yo estoy muy bien en México, le dije, porque yo enfrente de la iglesia había un parque y yo vi borrachos, prostitutas y un ambiente muy feo, sinceramente digo, yo dije, yo, Mm, yo voy a traer a mis hijos aquí, dije, yo nomás no. no, no, pastor, le dije, estoy muy bien. Y me acuerdo que yo le dije así, le dije, mire,
Si Dios quisiera que yo viniera a Estados Unidos, me lo tendría que mostrar muy clarito. Pero el último lugar donde yo vendría sería Estados Unidos. Mm. Yo me iría por California, por otro lado, Texas, y por acá, ¿no? Y me fui. Pasó el tiempo y yo recuerdo que a las 2:30 de la mañana de un día, después que dejé Nueva York, yo despierto en la madrugada así y como si fuera un sueño, siento algo que me dice, vas a ir a parar a Nueva York. Y yo me asusto. Y acortándote la historia, que sería larga darte los detalles, sin tener un llamado, sin tener trabajo, pero sí Dios me dio evidencias que quería que fuera allá y obediente, me fui a Nueva York. Y ahí trabajé 25 años y Wow. dejamos con mi esposa una huella en nuestro ministerio allí. Llegué Mm. sin trabajo y lo interesante es que cuando yo llego ahí tenía trabajo. Porque a mí me preguntaban en México, pastor, ¿usted tiene trabajo? Y yo le dije, no, no tengo. Pero entonces, ¿por qué se va? Entonces yo le decía a los de confianza, mira, tú no lo vas a entender. Lo único que te puedo decir es que siento que Dios me está indicando que yo voy para allá. Lo único que te puedo decir. Así como yo no quería ser pastor Mm. y me llamó, tampoco quería ir a Nueva York y me llamó para ir Y para te lo allá. llamó. Entonces no tenía trabajo, me dieron el trabajo. Es la única vez que a mí me han dado trabajo sin ser entrevistado yo. Sin Ah, ser entrevistado. Nomás hablaron de mí, fueron los jefes de la unión y de la conferencia y se convencieron que yo era el hombre para ese puesto. Y me lo dieron. Dios. Director asociado del Departamento de Dios. Publicaciones de la Grilla New York Conference. Mm. No tenía casa, necesitaba una casa, viví con el suegro 6 meses y a los 6 meses Dios me da una casa a solamente $300 mensuales, que era bien barato, fue otro regalo. No tenía un carro y me dio un carro del año, nuevecito. Así es que son Wow. experiencias Son que experiencias me que dieron la fe, hija, fortalecen sí, la fe, la sí, verdad. sí. Wow. ¿Qué aspectos de su trabajo le resulta a usted más gratificantes? Yo Pues imagino que debe haber varias, pero sí, algunas. yo diría que la evangelización, cuando tú trabajas por una persona, orando por ella, dándole estudios bíblicos y viéndola bajar al bautismo, como este sábado que vamos a ver 4 almas bajando al bautismo, ¿no? Wow. Claro, no ha sido fruto del trabajo mío, sino de los hermanos aquí de la Iglesia Central de Estocolmo, pero para mí es un motivo de alegría cuando pasan los años, tú ves esos miembros en la iglesia, fieles, ganando otros. La más gran satisfacción para un pastor es salvar almas, hija. Sí. Si eres pastor de jovencitos, pasan los años, tú los ves, están en la iglesia sirviendo, se casan bien, eso te da alegría, que tú fuiste usado por Dios para ayudar a esa persona. Y fue una herramienta. Sí. Wow, muy bonito, la verdad. ¿Qué significa, bueno, qué significancia tiene la observancia del sábado para usted? Es muy importante para nosotros como adventistas del séptimo día, pero personalmente para usted, ¿qué es el sábado para usted, la observancia del Bueno, sábado? para mí el sábado, en primer lugar, es un monumento que me recuerda a mi Dios como el creador de los cielos y la tierra. Yo soy muy amante de la naturaleza, a mí me gusta Mm. mucho. Los sábados, cuando tengo oportunidad, ya sea el viernes noche o durante la tarde, si tengo un espacio de tiempo, me gusta buscar documentales de la naturaleza. Me fascina ver los documentales de la naturaleza, de los animales, de los océanos, de los peces, de las aves. Y el sábado tiene como propósito recordar a mi Dios como el creador de los cielos y la tierra. Es un día también en que tiene uno oportunidad de estar junto con la familia, ir a la iglesia y ver los hermanos, motivo de alegría, de gozo espiritual. Y por supuesto, pues también el sábado nos recuerda a Jesús, que es el Señor del sábado, que a través de su muerte y de su sacrificio yo tengo reposo, Mm. descanso de mi pecado y soy salvo en él. Eso es lo que para Es mí lo que significa el es. sábado. Sí. Muy bonito. Y qué bien también que estamos en la naturaleza y que usted Y también le ahora encanta. Y mañana, ahorita vamos a observar el sábado, digamos, en el jardín casi, como en la naturaleza, bien cerca de Dios, que pues Dios la creó y está para honra y gloria de Él, ¿no? amén. Y estamos todos juntos en comunión, digamos. Y también siempre es más bonito. Bueno, pues para mí ha sido muy, o sea, le agradezco mucho. Yo voy a hacer, esta la primera parte y le agradezco por tomarse el tiempo. Me ha resultado a mí muy gratificante también escuchar no solo sus testimonios, sino también sus experiencias y sus pensamientos también. Que Dios te bendiga, Claudia. Amén, Que Dios Claudia. sea contigo y te ayude en tu carrera y en tu vida espiritual. Que Dios sea contigo, Israel. Mucho gusto y Mucho gracias gusto por y muchas gracias.